Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es una pequeña aplicación de lo que ustedes van a utilizar mucho en la industria, que es algo que hace la reactividad química, pero no es realmente una reactividad como tal, sino que es un proceso de absorción, que es lo que se conoce como intercambio iónico. En el caso del intercambio iónico es una reacción, muchas veces uno habla de una reacción porque sí, el reactivo se parte de un reactivo y los productos son distintos, pero en realidad no hay un cambio marcado, si se quiere decir, como uno espera una reacción, sino que de alguna manera es una reacción química, pero es que es reversible. Y fíjense que en este caso involucra iones, ¿sí? Y es algo que es interesante que ustedes remarquen que para que haya intercambio iónico vamos a hablar de dos fases. Recuerden esto, vamos a tener una fase sólida y una fase líquida. En esta fase sólida voy a tener iones y en esta fase líquida también voy a tener iones. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Esta reacción, de alguna manera, va a involucrar iones que se pueden cambiar unos por otros. Por eso se dice de un intercambio iónico. Y de ahí viene el sistema o el proceso. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, nosotros acá tenemos de alguna manera un soporte sólido. Esto es lo que tratamos de graficarlo. Nosotros ahora, fíjense, tenemos un soporte sólido. En este soporte sólido nosotros tenemos obviamente que tener carga negativa, el soporte sólido, ya vamos a ver que hay distintos tipos de intercambiadores. Tenemos un soporte sólido que tiene carga negativa y obviamente va a estar neutralizado por cargas positivas. Esto es lo que se llaman iones movibles hidratados, porque realmente tienen una esfera de hidratación que están sobre el sólido, y estos iones móviles son los que de alguna manera pueden ser intercambiados por iones que pueden tener la misma carga o otra carga que vienen en un fluido. Y eso de alguna manera es lo que nosotros se conoce como fase líquida. Pero lo más interesante de esto es que no hay ningún cambio en la estructura del sólido. Lo único que vamos a lograr nosotros es que se dé digamos, un intercambio de un cation o de un anión por otro, ¿sí? Y esto de alguna manera es lo que se conoce como un proceso de absorción. Los Puede procesos de ser absorción, que nosotros esto, tenemos, te iba a preguntar, profe, ¿puede ser que esto se use en tratamiento de aguas? sí, exactamente. Esto es lo que se utiliza en tratamiento de agua, sí, señor. Así es. Después vamos a ver un poquito más adelante unas aplicaciones de esto. Entonces, en este proceso de absorción, fíjese que esconde, es como que se pega. Es algo que se puede, digamos, se pega, pero no es que se pegue de forma química. Estamos en una interacción solamente electrostática, que ahora fíjense que yo tengo la posibilidad de a estos, de alguna manera, cationes o estos iones que son movibles, pueden ser intercambiados por otros que traiga un efluente. Entonces, ¿qué sucede? Yo acá tengo, imagínense, esto sería como una fase sólida. Acá como está diagramado, indicada, es una fase sólida aluminosilicato, digamos, de una base aluminosilicatos, ¿sí? Que tienen sodios, ¿sí? Y que ahora cuando viene un efluente que tiene otro cation, lo que puede lograr es que sean removidos estos sodios, sean intercambiados y ahora estos cationes quedan atraídos sobre esta fase sólida. Pero lo más importante que usted tiene que tener en cuenta es que se produce un intercambio iónico. El efluente trae iones que de alguna manera pueden reemplazar a estos, intercambiar a estos iones que están sobre esta superficie. Por eso se dice que son iones móviles. La pregunta es, ¿y por qué se van a reemplazar uno con respecto a otro? Y bueno, va todo a depender del tipo de interacción electrostática. Mientras más favorecido esté este proceso de absorción, de alguna manera por las fuerzas que rigen las interacciones coulombiques, va a ser más favorecido. Y aunque ustedes no crean, mucho de esto está muy relacionado con la teoría de Pearson que vimos la semana pasada de ácidos y bases duros y blandos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si acá en este efluente nosotros llegamos a tener un calcio o un magnesio y acá tengo un sodio, no hay duda de que la interacción electrostática entre esta carga negativa y el calcio va a ser más fuerte o con el magnesio va a ser más fuerte, por lo tanto
no cabe duda de que el sodio va a ser removido y el que ahora se va a estar ocupando esa posición donde estaba el sodio será un catión calcio o un catión magnesio. ¿Sí? Entonces, todo lo que prevalece desde el punto de vista electrostático es lo que va a permitir justamente este tipo de intercambios iónicos. Dentro de este sistema de intercambio iónico necesitamos un intercambiador iónico. El intercambiador iónico no es nada más y nada menos que porque está formado por una fase sólida, generalmente es una red tridimensional. En esta, de alguna manera, tiene dos características. Lógicamente, como vamos a estar trabajando con fluidos, generalmente los fluidos son acuosos, lo que vamos a tratar es que sea insoluble en agua, pero sí que sea permeable. ¿Está? Dentro de esta situación, dentro de este entramado tridimensional, nosotros vamos a encontrar grupos fijos cargados, y eso es lo que me interesa, que anteriormente eran las cargas negativas. ¿Sí? Estas cargas negativas forman parte de la red tridimensional, por lo tanto es lo que decimos que son grupos cargados que están fijos, ¿sí? Sobre la fase sólida. ¿Sí? Y lo que se dice que van a ser los sitios activos de intercambio. Y después acá lo que está tratando de mostrarle es los contraiones, que son móviles, que tienen la carga opuesta y que son los iones intercambiables. Y lógicamente que los necesitamos, ¿por qué? Porque estos sistemas se tienen que mantener neutros, tienen que conservar la electroneutralidad. Ahora nosotros, para que esté funcionando o para que podamos poner en evidencia cómo funciona este intercambio iónico, nosotros lo que tenemos que hacer es pasar una fase líquida externa, y esa fase líquida externa es la que va de alguna manera presentar los iones que van a ser intercambiables. ¿Sí? En este caso es un juego de competencias, pero no es un juego de competencias donde prevalece aquella que favorezca a la interacción electrostática, que es lo que le estaba comentando anteriormente. ¿Sí? Si acá uno pone un efluente o una fase líquida donde en este caso, acá lo que vamos a estar intercambiando son cationes por cationes, ¿sí? Esto es lo que se llama un intercambiador catiónico. Si nosotros acá tuviésemos, imagínense, iones que tengan menor prevalencia o que tengan de alguna manera menor fuerza de interacción, de alguna manera electrostática, o la interacción electrostática sea de alguna manera más débil con respecto a la fase a los contraiones móviles, de alguna manera no se va a dar el intercambio. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, ustedes acá tienen sodio y después en el efluente están agregando, no sé, cesio. El cesio es mucho más voluminoso. Entonces la interacción del cesio, de alguna manera, con estos cationes, con estos iones negativos, va a ser de menor magnitud que con respecto al sodio. Entonces en este caso no se va a dar intercambio iónico. Realmente para que se dé el intercambio iónico, nosotros necesitamos que se prevalezca esta interacción electrostática. No, 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 eso va a depender, ya lo vamos a ver. Este es solamente un ejemplo, Victoria, ya vamos a ver que tenemos intercambiadores aniónicos o intercambiadores catiónicos, ¿sí? Ahí lo vemos, cuáles son las condiciones que necesitamos. Bien, entonces, dentro de las posibilidades, nosotros tenemos dos tipos de intercambiadores, el intercambiador catiónico y el intercambiador iónico. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender del soporte, ¿sí? Si el soporte tiene cargas negativas, o sea, si la fase sólida de alguna manera tiene cargas negativas, lo que me va, obviamente que en este caso, el ion móvil va a tener carga positiva, por lo tanto, esto me va a permitir que el intercambio se dé con cationes, cationes, se dé cation-cation intercambio, por eso este es un intercambiador catiónico, ¿sí? Pero fíjense, el que va a estar determinando eso es cuál es su fase sólida. Si ahora su fase sólida tiene carga positiva, los especies móviles van a ser aniones, las especies intercambiadoras, digamos, que van a sufrir intercambio van a ser aniones. Por esto, en este caso, lo que me va a interesar en el efluente van a ser justamente los aniones que tenga presente, y en este caso el intercambiador va a ser de tipo aniónico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que el que define qué tipo de intercambio va a ser la fase que yo tenga. Si tengo una fase sólida aniónica,
va a estar atrayendo cationes, por eso el intercambio va a ser catiónico, y si la fase sólida es positiva, va a estar atrayendo aniones, por lo tanto, de alguna manera, el intercambio va a ser de tipo aniónico. ¿Sí? Bien. Dentro de esto, de estos intercambiadores iónicos, podemos hacer una clasificación del soporte, si se quiere decir. Tenemos soportes que son inorgánicos y también soportes orgánicos, aunque aún el EPS y bueno, no quiera asumir la realidad. Principalmente los intercambiadores son de tipo orgánicos, ¿sí? La mayoría de los intercambiadores son de tipo orgánicos, pero tenemos algunos inorgánicos que son bastante interesantes. Dentro de los inorgánicos tenemos naturales y sintéticos. Dentro de los naturales tenemos las zeolitas y las arcillas, que en su constitución son aluminosilicatos, ¿sí? Que es lo que constituye la mayoría de las naturales, digamos, todo el basamento, digamos, de la tierra, digamos, el basamento de la terrenal, si se quiere decir, de la tierra es a base de aluminosilicatos. Y también tenemos algunos sintéticos, y dentro de estos sintéticos podemos llegar a considerar óxidos metálicos hidratados, principalmente son dióxidos de titanio. Tenemos algunas sales insolubles de metales polivalentes. Fíjense que de nuevo tenemos un fosfato de titanio, generalmente son las que nosotros estamos considerando. Y en el caso de los orgánicos, hay algunos, también tenemos naturales, como los, digamos, hay polímeros naturales. Dentro de ellos tenemos la celulosa, el quitosán, la garosa, ¿sí? Son por ahí, celulosa es conocido porque es la base del papel. Y dentro de los sintéticos, principalmente, tenemos resinas sintéticas, ¿sí? Y a las cuales generalmente para darle la funcionalidad a estas resinas, la resina hace de soporte, lo que hay que hacer es funcionalizarlas con ¿qué? Con grupos orgánicos o inorgánicos que de alguna manera me van a permitir que sea un intercambiador catiónico o un intercambiador aniónico, ¿sí? Para que ustedes puedan ver una zeolita, las zeolitas principalmente son de tipo intercambiadores aniónicos. ¿Por qué? Porque es un soporte que tiene carga negativa. Entonces, en este caso, lo que prevalece de alguna manera es la interacción con cationes. Y en este caso, lo que está mostrando es un intercambio con el amonio. Nosotros tenemos este soporte, tenemos este ion móvil intercambiable. Y ahora, si nosotros ponemos una de frente con amonio, perdón, fíjese, lo que vamos a lograr es que de alguna manera prevalezca esta interacción y ahora podemos lograr este intercambio. Partimos de esta situación, ponemos amoníaco, ahora hay una interacción entre esta resina aniónica con el amoníaco, que lo que se va desprendiendo es el sodio. De esta manera, de lo que uno puede visualizar es que se va reteniendo amonio y se va de alguna manera intercambiando sodio, pero es un intercambiador de nuevo de tipo catiónico. Para que ustedes puedan ver, esto es como eso sería como una zeolita, esto es el esquema de una resina sintética, esto es un intercambiador orgánico. Nosotros tenemos una cadena de poliestireno, ya lo van a ver esto un poco en orgánica, es un polímero de estireno, ¿sí? Tienes algunos entrecruzamientos que lo que permiten darle la estructura a la resina sintética. ¿Sí? Tenemos acá todo y después tenemos estos entrecruzamientos. Y acá lo que podemos visualizar es de alguna manera las cargas fijas. En este caso tenemos cargas fijas con cargas negativas porque son grupos sulfonatos, ¿sí? Y obviamente que estos grupos sulfonatos van a tener interacción con cationes, van a tener interacciones con cationes intercambiables, cationes móviles intercambiables, ¿sí? Y también lo que presentan es agua de hidratación. Esto es la resina en sí, no está actuando con un intercambio, lo que tenemos que hacer es agregarle un efluente y cuando hacemos pasar el efluente, eso va a provocar el intercambio con los sódomos. Dentro de estas resinas nosotros las podemos clasificar, ¿sí? Según su funcionalización, como resinas, nosotros estamos hablando de resina, pero podría llegar a ser cualquier otra de las especies, pero lo que les decía, generalmente la mayoría de los soportes son de tipo orgánicos, ¿sí? Las funcionalizaciones son inorgánicas en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces tenemos resinas de intercambio catiónico, donde tenemos aquellas que vamos a decir que son catiónicas de intercambio catiónico fuerte o débil, ¿sí? Y en este caso, ¿cuándo vamos a tener esta condición? Bueno, generalmente cuando están funcionalizados con grupos sulfonatos, que es un azufre
digamos, es como de la familia de, si se quiere decir, pensemos como si fuese un pequeño sulfito, solamente que tenemos una sola carga negativa. Está, y esto es una funcionalización del punto de vista orgánico, pero esto es el grupo sulfonato que se genera. Y también tenemos la posibilidad, estos grupos sulfonatos lo que tienen es que tienen la particularidad de funcionar como un ácido fuerte, por eso están siempre tan deprotonados y por eso se dice que son catiónicas fuertes, porque no importa el pH, siempre van a estar deprotonados. Y en el caso de las catiónicas débiles tenemos el grupo carboxilato, pero bueno, obviamente que hemos visto que los ácidos carboxílicos son generalmente ácidos débiles y ahora sí van a depender del pH para poder considerar en qué, cuándo está funcionando realmente como una resina de intercambio catiónico. En el caso de las resinas de intercambio aniónico pasa exactamente lo mismo para decir si es fuerte o débil, que pasa si va a estar protonada o no. En este caso va a depender de la protonación para decir si va a estar protonada o no y va a depender, y en el caso de una resina de intercambio aniónico, fíjense, las resinas de intercambio aniónico que tenemos. El soporte, de alguna manera, tiene cargas positivas, ¿sí? Los iones que son móviles y intercambiables tienen carga negativa, por eso esto es una resina aniónica. En el caso de las resinas aniónicas, como le decía recién, vamos a tener fuertes y débiles. Las fuertes o la debilidad está dependiendo de cómo están estos grupos cuando cambiemos el pH. El principal grupo de un intercambio aniónico fuerte, fíjense que es el amonio cuaternario, ¿sí? Un amonio cuaternario no es nada más y nada menos que ahora es un nitrógeno. El nitrógeno puede generar, cuando ustedes piensan en una amina, imagínense que tienen los 4 enlaces, ¿sí? Un enlace está dado con la resina y todos los otros, de alguna manera, los otros enlaces que tiene este amoníaco, tienen grupos, digamos, sería como tiene grupos alquilos y eso es lo que hace que sea un grupo amonio, perdón, cuaternario, ¿sí? Siempre va a tener carga positiva, no va a importar, no le va a importar el pH, siempre lo va a tener de esa forma, por eso se dice que es aniónica fuerte. En el caso de las aniónicas débiles, fíjense que es cuando ahora nosotros tenemos el grupo amonio, pero también tenemos aminas primarias, secundarias o terciarias, considerando en este caso, ¿sí? De nuevo, en este caso van a ser débiles y sí van a depender del pH para que estén cumpliendo la función o no. En realidad, ahí me preguntan qué pasa cuando hago el intercambio del catión sodio con el amonio. Si bien el catión amonio es mucho más voluminoso, de alguna manera tiene que tener, hay otro tipo de interacción también presente en ese caso. Solamente está presentado, Vicky, para que vos veas que se da el intercambio, ¿sí? El amonio tiene una particularidad cuando se da el intercambio y nosotros no lo vamos a analizar. Por el momento, porque no es la función que tenemos, ¿sí? Porque va a también depender del pH que tengamos en ese frente. Es solamente para que esté representado que se da el intercambio, ¿sí? Bueno, y algunos ejemplitos para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Es analizando principalmente las que se utilizan. eh, Son resinas de intercambio. Vamos a ver dos ejemplitos de una resina de intercambio catiónico de tipo fuerte y de tipo débil. Generalmente cuando utilizamos fuertes, que son con el grupo sulfonato, es para cuando queremos hacer el ablandamiento de aguas, ¿sí? Domiciliarias e industriales. Cuando uno quiere hablar de ablandamiento, cuando habla de una agua dura, bueno, y que quiere ablandar esa agua, es cuando el agua dura tiene una gran concentración de cationes de calcio y magnesio, ¿sí? Eso es un agua dura. Ustedes ya van a ver un poco más adelante que eso trae algún tipo de problema cuando uno tiene agua dura, cuando el agua es muy dura, fíjense que generalmente es difícil que actúe un jabón como tal, el detergente tiene que ser otro porque tiene que estar pensado para agua dura, cuando uno se lava la cabeza con un champú y el agua es muy dura, es como que el champú no ejerce su efecto como tal, ¿sí? Por la presencia de estos cationes, ¿sí? Entonces lo que queremos nosotros en realidad es hacer un tratamiento
de esta agua que tiene estas condiciones. ¿Está? Agua dura. Fíjense una característica o qué es lo que va a estar haciendo. Bueno, remarquen esto, nosotros acá tenemos el sólido, el intercambiador sólido, que es un intercambiador sólido catiónico, pero recuerden que la base es aniónica, todos tienen cargas negativas, lo que tenemos acá indicado, y por fuera tienen todas cargas positivas. Acá en este caso, el catión móvil intercambiable es el sodio. Entonces, fíjense lo que va ocurriendo. A medida que va pasando el agua, que tiene alta concentración de cationes magnesio y calcio, fíjense que ahora, a medida que va ocurriendo, lo que va pasando es que se da el intercambio. Entonces, queda retenido en una reacción, queda retenido el magnesio y el calcio, ¿sí? Y lo que vamos eliminando o lo que va de alguna manera siguiendo el curso del flujo, del fluido, es que ahora tiene una mayor concentración de sodio. Bueno, ¿logramos el objetivo? Sí, porque de alguna manera logramos tratar el agua reteniendo los cationes calcio y el catión magnesio. ¿Sí? Esto es lo que ocurre de alguna manera con un intercambiador catiónico para ablandamiento. También se puede utilizar de alguna manera este tipo de bases, eh, estos intercambiadores catiónicos, eh, pero ya no hace falta que sea de alguna manera fuerte, sino que podemos utilizar directamente una resina de intercambio con una funcionalidad de grupos carboxilatos. Eso también permite de alguna manera la eliminación de metales pesados, ¿sí? Si uno quisiese sacarse plomo, quisiese sacarse cadmio, mercurio, uno podría llegar a utilizar de alguna manera un tipo de resina de intercambio de estas condiciones. De nuevo, ahí está un poco bastante relacionado que generalmente los metales pesados tienen un comportamiento de un ácido blando, ¿estamos de acuerdo? Y estos generalmente tienen un comportamiento de una base blanda, entonces se prevalece ese tipo de intercambio. En este caso, en el caso del sodio, en el caso del calcio, en el caso del magnesio, son de alguna manera ácidos duros y esto va a ser una base dura, entonces por eso se prevalece uno con respecto al otro. Alguien me podría llegar a decir, pero profe, el sodio también es una base, es un ácido duro. Sí, pero si uno analiza de alguna manera, la densidad de carga del calcio y del magnesio es mayor que la del sodio y eso va a prevalecer esa interacción con el sulfonato con respecto al sodio y por eso se da el intercambio. ¿Estamos? Gente, si queremos analizar algunos ejemplitos de algunas resinas de intercambio aniónico, que las hay, no son las más frecuentes, generalmente se utilizan las fuertes, las de intercambio aniónico fuerte, se utilizan para la desmineralización de aguas, principalmente cuando tienen alta cantidad de carbonato y silicatos, ¿sí? Eh, Cuando tenemos un agua mineral, generalmente en el agua mineral se prevalecen este tipo de aniones, ¿sí? Pero si uno las quiere eliminar, de alguna manera es una de las principales vías. Y también en el caso de un ácido, en el caso de un intercambio aniónico con un intercambiador aniónico débil, fíjense que generalmente se utiliza para la eliminación de ácidos minerales y ácidos orgánicos como tal. ¿Estamos? Gente, hay algunos parámetros interesantes del intercambio iónico a tener en cuenta. Primero, lo que tenemos que analizar es qué calidad tenemos de intercambiador y eso se da con la capacidad de intercambio, ¿sí? Y eso lo valora o se toma como referencia la cantidad de iones que se pueden de alguna manera intercambiar en la fase sólida, ¿tá? Entonces, para cuando uno compra en una, generalmente estos intercambiadores se compran, uno tiene un manual de uso y donde tienen estas condiciones, te dice, bueno, para que tenga este intercambio, esta cantidad de iones o esta carga, generalmente se habla de carga, bueno, tenés que trabajar bajo estas condiciones y también te va indicando para qué tipo de cationes o para qué tipo de iones es más beneficioso. Entonces, eso de alguna manera también te hace a la selectividad que va a tener este intercambiador iónico, ¿sí? ¿Cuánto es la afinidad que va a tener mi intercambiador por un ion con respecto a otro? Y a partir de ahí uno puede hacer de alguna manera establecer lo que se conoce como un coeficiente de selectividad. Eh,
Y como lo que les decía anteriormente, mayor va a ser este coeficiente de selectividad cuando de alguna manera las interacciones electrostáticas sean más fuertes, ¿sí? Con las especies que uno tiene intercambiar. A ver, si uno pensase en generar un intercambiador iónico, no podemos pensar en un intercambiador iónico donde de la base interacción entre el ion fijo y el ion intercambiable, móvil intercambiable, sea muy fuerte. Porque si nosotros ya lo diseñamos de esa forma, no puede funcionar eso como un intercambiador iónico. Entonces, lo que uno tiene que tratar de prevalecer es que la interacción sea fuerte con el ion que viene en el efluente que voy a o la fase fluida que voy a querer tratar. ¿Estamos? Bueno, gente, con eso terminamos reactividad ácido-base. Si les parece, quedan media horita de clase, tomémonos 5 minutitos y en 5 minutitos volvemos.